Buenos días otra vez. La idea de esta charla es hacer, salvando las distancias, lo mismo que hemos hecho en la anterior, pero aplicándolo a los animales de compañía y a los animales silvestres bajo cuidado humano, animales de zoológico. La idea, por lo tanto, es ver cuál puede ser nuestra contribución al concepto de una salud, un bienestar en animales de compañía y animales silvestres. Y este es el guión de la charla. Como veis, antes del resumen y de las conclusiones hay cuatro apartados. Los dos primeros hacen referencia a animales de compañía. El 3 y el 4, animales silvestres. De hecho, en realidad son dos charlas diferentes dentro de una misma. Y para cada uno de estos dos grupos de animales, compañía y silvestres, lo que voy a hacer es primero centrar un poco la cuestión, dar un poco de contexto y después hablar de cómo mejorar el bienestar de esos animales puede contribuir a mejorar el bienestar de las personas. Bien, vamos pues con animales de compañía y en primer lugar este contexto, el vínculo entre las personas y los animales de compañía. Bien, depende del lugar en el que estemos y las cosas cambian obviamente con el tiempo, pero no hay ninguna duda de que en muchísimos países los animales de compañía son cada vez más. La relación que tenemos con ellos es cada vez más estrecha y cada vez tenemos más evidencias de que la convivencia con un animal de compañía tiene o puede tener efectos positivos sobre la salud y el bienestar de las personas. De hecho, esto es algo que llevamos diciendo, que algunos llevan diciendo desde hace mucho tiempo, pero demostrarlo no es fácil, porque la mayoría de los estudios lo que hacen es, en todo caso, encontrar una correlación positiva entre convivir con un animal de compañía y tener una mejor salud. Pero claro, una correlación positiva no implica necesariamente una relación causa-efecto. Entonces, desentrañar hasta qué punto esa correlación positiva se debe a una relación causa-efecto es complicado, pero sí que es verdad que últimamente se han publicado varios trabajos que demuestran, o al menos sugieren de una forma bastante convincente, que al menos para algunas patologías y sobre todo para algunos grupos de población, es verdad que la convivencia con un animal de compañía tiene efectos positivos. Probablemente la evidencia más concluyente es para personas de edad avanzada que viven solas, y también hay evidencias acerca de los efectos positivos sobre salud cardiovascular y sobre salud mental, al menos en algunos grupos humanos. Por lo tanto, está claro que ese vínculo genera, muy probablemente, efectos positivos para la salud y el bienestar de las personas. Pero lo que no podemos olvidar es que un vínculo, una relación, y eso es aplicable a cualquier relación, también a la relación entre dos personas, pues tiene aspectos positivos y aspectos no tan positivos o claramente negativos. Y al final lo que se desprende de esa relación, los beneficios que aporta esa relación, resultan de qué pesa más, si pesa más lo positivo o pesa más lo negativo. Entonces, cuando se trata de personas y de animales de compañía, lo positivo está relativamente claro, ¿no? Soporte emocional, el hecho de que el animal puede estimular a hacer algo de actividad física, etcétera, pero también hay posibles efectos negativos o aspectos negativos de esa relación. Y esos aspectos negativos, posibles efectos negativos en la relación, son consecuencia principalmente de dos cuestiones, o bien problemas de salud del animal o bien problemas de comportamiento del animal. Los problemas de salud tienen un coste económico y tienen también un coste emocional para el tutor o la tutora. Y los problemas de comportamiento tienen un coste, otra vez, económico, un coste emocional y pueden tener un coste
especialmente alto en algunos casos. Creo que esta tarde hablaremos de cuestiones de agresividad en animales de compañía. No voy a profundizar en absoluto, pero probablemente estos casos de accidentes causados por mordedura son el ejemplo más extremo de esos aspectos negativos en la relación humano-animal. En el caso del perro, y sobre todo teniendo en cuenta que al menos en algunos estudios la evidencia dice que los accidentes graves afectan de manera desproporcionada a niños y tal vez también a personas de edad avanzada, ¿no? por varias razones. Y el hecho de que estos accidentes, estas mordeduras, sean el caso más extremo de esa parte negativa de la relación humano-animal, nos va muy bien en el contexto de esta charla, porque fíjense que, de acuerdo con este estudio, los autores acabaron sugiriendo 3 grandes estrategias, según ellos las más eficaces, para reducir el riesgo de que el perro de casa acabara mordiendo al niño. Y esas estrategias eran, primero, la supervisión de los niños cuando están con el perro y la educación de los niños, que aquí aparece en un tono más suave porque no está directamente relacionado con el bienestar del animal. Pero después, fíjense que las otras 2 estrategias son prevención y tratamiento del dolor y la socialización adecuada del perro. ¿Y por qué me parece tan interesante este estudio en el contexto de esta charla? Porque, fíjense, en definitiva, lo que estamos diciendo es que tenemos un fenómeno que está creciendo. Y es que en prácticamente todos nuestros países hay más perros, más gatos, más animales de compañía. Sabemos que la convivencia con esos animales puede beneficiar nuestra salud, nuestro bienestar, sobre todo en algunos grupos de población, que, dicho sea de paso, son cada vez más numerosos, desgraciadamente, como las personas de edad avanzada que viven solas. Por lo tanto, eso es algo bueno para el bienestar de las personas, pero puede tener aspectos negativos. Y esos aspectos negativos, fíjense, se desprenden sobre todo de las enfermedades de los animales, que tienen un coste económico y emocional, y de los problemas de comportamiento de los animales, que tienen un coste económico, emocional y en algunos casos un coste directo para la salud o incluso para la vida de las personas. Y lo interesante es que reducir esos aspectos negativos de la relación humano-animal pasa, según este estudio y según otros muchos, pasa por mejorar el bienestar de los animales. ¿Por qué? Porque si mejoramos el bienestar de los animales, obviamente mejoramos su salud, porque la salud es una parte fundamental del bienestar, pero después veremos que si mejoramos el bienestar, también reducimos el riesgo de esos problemas de comportamiento. En definitiva, tenemos una relación que puede aportarnos mucho a nosotros, a los humanos, pero que también tiene un coste. Y para minimizar ese coste, la estrategia aparentemente más útil es mejorar el bienestar de los animales. Ese es el mensaje, si ustedes quieren. Y a partir de aquí, lo que quería hacer en la segunda parte de la charla, que será probablemente la más extensa, es revisar cuáles son los principales problemas de bienestar en perros con propietario. Me centraré en perros, diré algo del gato también, pero menos. Los principales problemas de bienestar y en qué medida esos problemas de bienestar del perro y del gato acaban teniendo un coste para el bienestar de las personas. Porque en definitiva de eso estamos hablando en esta sesión, del concepto de un bienestar. Y ahora lo que intentaré transmitirles es que si realmente queremos maximizar el beneficio positivo que el perro o el gato tienen para el bienestar del tutor o de la tutora, lo que tenemos que hacer como profesionales veterinarios es optimizar el bienestar del perro y del gato. Bien, y para eso lo primero que deberíamos conocer son cuáles
son los principales problemas de bienestar de los perros con propietario, perros y gatos con propietario, de acuerdo con los expertos en el tema. Esto está sacado de varias publicaciones. Realmente hacer un ranking de problemas de bienestar es complicado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la prevalencia del problema, el efecto que el problema tiene sobre el animal, la medida en que es fácil prevenirlo, etcétera. Hay muchas variables, pero hay un cierto consenso en que tenemos estos 6 problemas que no sé si todos estaríamos de acuerdo en que son los 6 principales, pero están entre los principales. El problema que llamamos de conformación extrema, sobre todo en el perro, aunque a cierto punto es aplicable al gato, la socialización inadecuada, obesidad, control inadecuado del dolor, estrés y falta de enriquecimiento ambiental y los efectos indeseables de la castración, que es un tema que tiene siempre una cierta polémica, pero que creo que vale la pena poner sobre la mesa porque es algo que está cambiando, ¿no? La forma en que entendemos los veterinarios y las veterinarias la castración es algo que ha cambiado muchísimo en los últimos años a raíz de algunas publicaciones al respecto. Bien, vamos con la conformación extrema. ¿Por qué es un problema de bienestar para el perro? ¿Y por qué acaba siendo un problema para la persona en la medida en que reduce la calidad de ese vínculo, de ese aporte positivo de la relación con el perro? Bien, en primer lugar, el concepto. Este es un concepto que han, no sé si desarrollado, pero al menos popularizado colegas británicos de la Federación de Universidades para el Bienestar Animal. Y ellos lo que dicen es, mira, una conformación extrema en el caso del perro es una situación que debe cumplir 2 requisitos. Primero, el perro en cuestión, la raza, no se parece en absoluto al ancestro. El ancestro de todos los perros es el lobo, probablemente no el lobo gris actual, pero sí un lobo muy parecido, morfológicamente al menos, al lobo gris actual. Entonces, si tienes delante un perro, lo miras y dices, esto no puede haber salido del lobo, imposible, aunque sí que ha salido del lobo, pero tú dirías que no, ¿no? Es lo que en su día dijo Darwin, ¿no? Darwin, cuando escribió sobre los perros, decía, no me creo que todos los perros procedan del lobo, no puede ser. Y hoy sabemos que sí, pero hay algunos que realmente han recorrido un largo camino y en función de los gustos algunos dirían que ha sido un camino más o menos afortunado. En cualquier caso, primer requisito, aspecto muy diferente, y segundo requisito, la morfología o esa diferencia tan brutal con la morfología del ancestro tiene un coste de salud. Cuando se cumplen estos 2 requisitos decimos, esta raza tiene lo que llamamos una conformación extrema. Bueno, hay muchas razas con conformación extrema y de hecho si ustedes están interesados en esto, yo creo que la mejor fuente de información que además está disponible de forma gratuita es la página web de la UFAO, la Universities Federation for Animal Welfare, que tiene una sección que ellos llaman de genética y allí tienen muchísimas razas de perros y de gatos, clican en el enlace correspondiente y aparece una descripción muy buena de todos los problemas de salud asociados a la raza. Probablemente el grupo más estudiado son los perros braquicéfalos, el bulldog inglés, el bulldog francés, etcétera, que tienen, obviamente, bueno, no hay que discutir mucho que cuesta ver a un lobo en un bulldog inglés, hay que echarle imaginación, por lo tanto, el primer requisito del concepto es obvio, y el segundo requisito también, entre otras muchas razones, la más estudiada porque las razas braquicéfalas tienen este problema, el BOAS, ¿no? en inglés, el síndrome de obstrucción de vías respiratorias de los braquicéfalos que causa disnea. Y esto no es un problema de bienestar menor. Cuando hablamos del coste de las enfermedades para el bienestar, cómo perjudica una enfermedad al bienestar de un animal, siempre nos viene a la cabeza el dolor. Es cierto, pero los estudios que se han hecho en medicina humana con el concepto este de calidad de vida asociado a la salud indican que además del dolor hay otras consecuencias de enfermedades como el prurito o la disnea que tienen un coste para la calidad de vida
no sé si tan alto, pero casi tan alto como el dolor, ¿no? Y desgraciadamente en la pandemia de la COVID muchas veces escuchabas incluso en televisión personas que decían que buena parte del sufrimiento, no ya el sufrimiento psicológico, pero el sufrimiento físico causado por la infección por coronavirus, era la sensación de disnea, de incapacidad respiratoria, y hay estudios interesantes en diferentes contextos que indican que eso ocurre también en animales, igual que el prurito en el caso de problemas de piel. No se trata solo del BOAS, también si no recuerdo mal, en la población canina en general, la cesárea suele realizarse en un 5% de los casos del total de partos, según algunos estudios. En el caso de algunas razas braquicéfalas se realiza en el 99% de los casos. Y los estudios dicen que ponen 99 por no poner el 100%, porque prácticamente siempre se hace cesárea, con las posibles connotaciones negativas que eso puede tener. Desde luego, los braquicéfalos no son el único ejemplo de conformación extrema. Desde mi punto de vista, si tuviera que escoger uno que ejemplifica mejor que ningún otro la magnitud del problema, sería esta raza, el Cavalier King Charles Spaniel, que tiene un porcentaje elevadísimo de los individuos de esta raza. Según los colegas británicos, el 90% de los perros de esta raza desarrollan este problema neurológico, la siringomielia, que es consecuencia de que, debido al cambio en la morfología del cráneo, la parte posterior del encéfalo bloquea el foramen magnum, bloquea parcialmente el foramen magnum, y esto dificulta la circulación del líquido cefalorraquídeo, de manera que dicho líquido se acumula en el canal espinal, formando unas bolsas de líquido cefalorraquídeo. El nombre siringomielia hace referencia a esto. Siringo es cavidad, mielia en el canal espinal. Lo interesante, entre comillas, es que esta acumulación de líquido cefalorraquídeo en el canal espinal resulta muy dolorosa para el animal, y de hecho se descubrió por casualidad, porque se observó, no sé si lo ven bien en la fotografía, pero el perro en cuestión, el de la fotografía, está haciendo esto con la pata de atrás. Es decir, está como si se rascara aquí, pero sin tocarse. Y claro, cuando se observó esto, dijeron, mira, esto es una conducta repetitiva normal, ¿no? Lo que antes llamamos una estereotipia, una conducta compulsiva, etcétera, etcétera. Ahora sabemos que no, que inicialmente lo que ocurre es que al perro le duele mucho aquí y el animal se rasca con la pata posterior en un intento de aliviar el dolor. Como eso incrementa el dolor, lo que acaba haciendo el animal es mantener esa conducta, pero sin tocarse. Como les digo, ese problema aparece, dicen los británicos, en el 90% de los perros de esta raza. De hecho, en algún país europeo se está discutiendo seriamente la prohibición de esta raza, y hay dos que prácticamente la han prohibido ya de facto, y sería, junto con el problema del síndrome respiratorio obstructivo, desde mi punto de vista, el ejemplo más claro de esa conformación extrema. Y otra especialmente interesante es el Shar-Pei. Este es un perro, yo diría especialmente, no tengo nada en contra del Shar-Pei, ni del King Cavalier, ni de ninguno en particular, no hay ninguna cuestión personal, pero es un perro especialmente desafortunado, entre otras cosas porque hay un trabajo de los colegas británicos que es de los pocos que demuestra de una forma muy clara un riesgo de agresividad asociado a una raza de perros en el Reino Unido. Y curiosamente es esta raza. Es decir, según los resultados del estudio, en la población canina británica, la probabilidad de que un perro acabe siendo eutanasiado por tener un comportamiento agresivo se sitúa en torno al 1%, un poco menos. Pero en la población de Shar-Pei,
el porcentaje es de más del 10%, hay un factor de 10. Lo que sugieren los colegas británicos no es que el Shar-Pei tenga una predisposición genética a ser agresivo, es simplemente que el prurito y el dolor resultante de la otitis, que es extremadamente prevalente en esta raza, y el prurito, que es resultado de la alta prevalencia de problemas dermatológicos en esta raza, estas dos condiciones, el prurito y el dolor, hacen que sea un perro particularmente irritable. Bien, fíjense, la cosa, por lo tanto, aparece muy clara. Es decir, tenemos lo que algunos consideran el problema número uno de bienestar del perro doméstico, la conformación extrema, y eso tiene un coste para el bienestar del tutor por varias razones. En el caso del Shar-Pei acaba siendo un coste incluso por el riesgo de mordeduras. En los otros animales acaba siendo un coste emocional por el propio sufrimiento del animal y también porque el coste de atención veterinaria en perros con conformación extrema es muy superior al coste económico de la atención veterinaria en perros sin conformación extrema. Y no solo eso, es que además, claro, las personas que son escépticas cuando les dices que vivir con un perro mejora el bienestar de las personas, ¿no? Los que son escépticas, algunas sin mucho rigor te dicen, no, esto no es verdad, porque cuando se muere el perro la gente lo pasa fatal, que bueno, es realmente llevar el argumento un poco al absurdo, pero sí que puedes sacar algo que es cierto, y es que un perro con una esperanza de vida anormalmente reducida es un perro que al final tiene un coste emocional mayor o que aporta menos al bienestar de las personas porque se muere antes. Bueno, es como muy de sentido común, pero no hay que olvidarlo. Y la verdad es que el tema este de la esperanza media de vida de los perros es un tema muy interesante, que además tiene que ver, por ejemplo, también con el tema de la castración. Este estudio, otra vez, de los británicos es el que más me gusta, entre otras cosas, porque estudiaron 30.000 perros en el Reino Unido. Y fíjense que la esperanza de vida media de un perro británico es de 11 años. Se mantiene esa cuestión que sabemos desde hace muchos años, que en general los perros pequeños viven algo más que los perros grandes, pero fíjense cuál es el perro, la raza, con la esperanza de vida más corta, el bulldog francés. Quisiera pensar que aquí los británicos no se dejaron llevar por su conocida rivalidad con los franceses y escogieron al bulldog francés, que no al inglés. Pero bueno, los resultados del estudio sugieren que el bulldog francés lo pasa peor que el bulldog inglés, pero lo más interesante del estudio es que ellos dicen, hagamos la regresión entre tamaño de la raza y esperanza media de vida. Y lo que ven es una línea que va cayendo, ¿no? Cuanto más grande es el perro, menor es la esperanza de vida. Pero lo más interesante de las rectas de regresión son los outliers, ¿no? Los perros que viven mucho más o mucho menos de lo que deberían vivir, en este caso en función de su tamaño. Y claro, lo que te dicen los autores del estudio es que un perro del tamaño de un bulldog francés debería tener una esperanza de vida de unos 9-10 años en promedio, lo cual quiere decir que por la conformación extrema estos perros pierden entre 5 y 6 años de esperanza de vida. Sé que no es muy riguroso hacer una regla de 3, pero perder 5 o 6 años de esperanza de vida cuando la esperanza de vida de tu especie es de 11, supone perder la mitad de tu esperanza de vida, lo cual, extrapolado a la especie humana, significaría perder 40 años de esperanza de vida, poco más o menos, o 35 o 37. En definitiva, problema de bienestar número 1, causa sufrimiento en los animales de diferentes formas, algunas de ellas muy aparentes. Realmente que el 90% de los individuos de una raza experimente dolor crónico durante toda su vida es algo que debería hacernos pensar, sobre todo cuando la razón es puramente estética, ¿no? Pongo estética entre comillas porque la estética es muy variable, pero debería hacernos pensar. Pero en el contexto de esta charla, lo interesante es que esa conformación extrema
acaba reduciendo el efecto positivo que el perro tiene sobre el bienestar de las personas. Primero, porque se te muere antes. Segundo, porque gastas más dinero en el veterinario. Tercero, porque ves cómo el perro sufre. Y cuarto, porque en algunos casos ese sufrimiento físico del perro hace que sea un perro con el que la convivencia es más difícil, porque el prurito, el dolor, etcétera, aumenta el riesgo de agresividad. Bien, el segundo problema de bienestar que todos los autores destacan es la mala socialización. Recuerden que el concepto de socialización en el perro y en el gato se asocia a la existencia de lo que llamamos un periodo sensible de socialización, que en el caso del perro empieza aproximadamente a las 3 semanas, y acaba a las 12, 14 semanas, y este periodo sensible, como saben muy bien, es como una ventana que se abre cuando el perro tiene los 5 órganos de los sentidos funcionales y se cierra cuando la respuesta de miedo, las estructuras nerviosas responsables de la respuesta de miedo, funcionan prácticamente igual que en un adulto. Ese sería el resumen del periodo sensible de socialización. Por lo tanto, habituar al perro a otros perros, personas adultas, niños, etcétera, durante ese periodo de 3-12 semanas reduce enormemente los problemas de miedo. Y el miedo, obviamente, es un problema de bienestar. Recuerden lo que decíamos en la charla anterior. Pero es que no es solo un problema de bienestar para el perro. Recuerden el estudio de los colegas chinos sobre mordeduras a niños. Este es un estudio de colegas italianos que a mí me gusta especialmente. Lo que hicieron fue un estudio experimental, no epidemiológico, que siempre aporta una evidencia mucho más robusta, si quieren. 3 grupos, 3 tratamientos. El grupo 1, los perros no tuvieron contacto con niños mientras eran cachorros o jóvenes. En el segundo grupo tuvieron contacto con niños solo después de las 12 semanas de edad, que es cuando acaba el periodo sensible. Y en el tercer grupo tuvieron contacto con niños entre las 3 y las 12 semanas, es decir, durante el periodo sensible de socialización. Y como pueden ver, los perros que no habían tenido contacto con niños se mostraban agresivos o nerviosos, incluso si los niños no se movían, mientras que los que habían tenido contacto con niños entre las 3 y las 12 semanas no se mostraban, el estudio dice nunca, bueno, entiendo que nunca o casi nunca, agresivos o nerviosos, incluso cuando los niños se movían. En definitiva, este segundo problema de bienestar tiene un coste enorme para el animal porque hace que el animal sea más miedoso, más ansioso, etcétera, pero tiene un coste potencialmente muy alto también para las personas porque es, según varios autores, junto con, recuerden, un mal control del dolor, el principal factor de riesgo para los accidentes causados por mordeduras, que recuerden es el aspecto más negativo de esa balanza entre lo positivo y lo negativo que nos aporta la convivencia con los perros. Bien, el tercer problema es la obesidad. En el caso de los perros, los estudios que se han hecho en varios países de Europa y en América hablan de una prevalencia de obesidad en los perros del 40%, perros con propietarios, con varios factores de riesgo. Fíjense que los 2 factores de riesgo, los 3 factores de riesgo más importantes son, en primer lugar, la edad del perro. Conforme el perro es más viejo, más probabilidades tiene de desarrollar obesidad. Después el sexo. Las perras tienen más probabilidades de desarrollar obesidad, tienen un odds ratio que sería la cuarta columna, la OR, de 1,5. Y después la castración. La castración aumenta considerablemente el riesgo de obesidad. Bien, ¿por qué es un problema de bienestar para el perro y para las personas? Pues en primer lugar porque los perros obesos viven peor que los perros no obesos. No hay ninguna cuestión estética aquí involucrada que sepamos desde el punto de vista del perro, pero hay otras cuestiones. Este es un estudio en el que utilizaron una medida de calidad de vida aplicada a animales con
4 dimensiones de calidad de vida. Y lo que hicieron fue comparar esas 4 dimensiones de calidad de vida en perros con una diferente condición corporal, de manera que cuanto más a la derecha en cada una de estas gráficas, más alta la condición corporal o, si quieren, pues mayor el sobrepeso o la obesidad. Y hay 2 dimensiones de la calidad de vida para las cuales los perros con exceso de peso o claramente obesos puntúan significativamente más bajos, que es la capacidad de moverse, de interactuar, etcétera, y el confort, sobre todo el confort térmico, como es lógico, son perros con una menor tolerancia al estrés por calor, perros que juegan menos, que exploran menos, etcétera, y sabemos que el bienestar incluye no solo ausencia de emociones negativas, sino también presencia de emociones positivas que se derivan de esas conductas. Y no es solo que los perros vivan peor, es que viven menos. Y lo cierto es que la obesidad reduce la esperanza de vida de los perros de una forma espectacular en el caso de los perros pequeños. No sabemos a qué se debe esa diferencia entre perros grandes y perros pequeños en cuanto al efecto de la obesidad, pero fíjense, para perros pequeños o muy pequeños, en este estudio, la obesidad reduciría la esperanza de vida en prácticamente 4 años, lo cual otra vez, a pesar de que no, insisto, no es del todo riguroso, en nuestro caso equivaldría a una reducción de probablemente unos 15 años de esperanza de vida. En resumen, tienes un problema que hace que el perro viva menos y peor, y precisamente porque vive menos y probablemente al vivir peor tiene mayores costes veterinarios. La obesidad aumenta el riesgo de osteoartritis y de varias endocrinopatías y problemas cardiovasculares. Eso tiene también un coste económico para el propietario. En definitiva, es de que el mensaje de toda la charla es que lo que perjudica al perro, al bienestar del perro, de una manera o de otra, acaba perjudicando al tutor o a la tutora y hace que esa balanza que les mostraba al principio, entre lo bueno que nos aporta el perro y lo malo que nos puede causar, se decante cada vez más hacia lo malo. De ahí que cuando un veterinario o una veterinaria de pequeñas especies hace cosas de salud o de comportamiento para mejorar el bienestar, no debería perder nunca el foco de que el destinatario de todo eso es el animal de forma inmediata, cierto, pero inmediatamente el destinatario es la persona que emocionalmente se beneficia de la convivencia con el animal. Bien, el cuarto problema que a mí me resulta especialmente interesante y en el que otra vez creo, bueno, es aplicable a todos los problemas de bienestar y no solo a animales de compañía, desgraciadamente, pero creo que nuestra profesión tiene que avanzar muchísimo en algunas cuestiones de bienestar todavía. Este es un estudio hecho en España. Hay estudios similares en otros países, pero como no es un estudio que arroje un resultado muy positivo, me ha parecido que lo más educado era que fuera un estudio de mi país, ¿no? Cuando hablas de algo que no es muy bueno, creo que está bien poner a tu país como ejemplo. Y esta es una encuesta a unos 300 veterinarios españoles de pequeños animales. En la encuesta les preguntaban si ellos o ellas utilizaban escalas de dolor en la fase postquirúrgica. Estoy hablando de la escala de Glasgow, de la escala de Colorado, de la escala de Helsinki para dolor crónico, estas escalas que están validadas y de las que hay 3 o 4 para perros, 3 o 4 para gatos. Y fíjese que el resultado es francamente malo, descorazonador. Es decir, menos de la tercera parte de los veterinarios españoles de pequeños animales usan escalas de dolor. Lo cual es poquísimo. Y estamos hablando de un sector de la profesión veterinaria en el que supuestamente la prevención y el tratamiento del dolor ha avanzado más que a lo mejor en otros sectores, como el de los animales de producción. Pero aún así tenemos un 28% de veterinarios. He puesto el ejemplo de España, pero en la discusión del artículo se comparan estos resultados con estudios hechos en otros países.
Y hombre, sí que es verdad que hay países, por ejemplo, el Reino Unido, en el que un estudio similar habla de un 40%, de un 30 y tantos por ciento, o de Nueva Zelanda, pero vamos, tampoco estamos hablando de un 90 o de un 99%. La otra cosa interesante es que la mayoría de los que no las usan saben que existen y además dicen, no, estaría muy bien usarlas. Yo no las uso, pero estaría muy bien usarlas. Y realmente soy consciente de que si las usara, haría mejor mi trabajo. Y cuando, obviamente, llegan a la pregunta final, que es, dice, bueno, si no las usas y piensas que estaría bien usarlas, ¿por qué no las usas? Te dicen, no sé cómo se usan, es falta de formación, lo cual, bueno, probablemente sugiere que algo deberíamos mejorar en las facultades de veterinaria de España y de otros países, y que realmente queda mucho trabajo que hacer en cuanto a formación. Dime. No, de hecho, muchos de los que no usan escalas usan analgesia. De hecho, el porcentaje, de acuerdo con otro estudio, que no usa analgesia en la fase postquirúrgica es bajo. Existe, pero es bajo. El problema es que al no usar las escalas, claro, la señal que utilizan para decidir que van a cambiar el protocolo analgésico es una señal tan aparente de dolor que llegan tarde y además necesitan dosis más altas de analgésico. Ese es el gran problema. Es decir, no es que no reconozcan que deben utilizar analgesia y la usen, es que no utilizan la herramienta que nos permite optimizar el uso de analgésicos. Entonces, bueno, este mal control del dolor tiene obviamente un coste para el animal, pero también tiene un coste para el bienestar de las personas, que se relaciona mucho con el concepto aquel que contaba en la charla anterior del coste oculto o diferido del bienestar. Este es un estudio británico hecho en la Universidad de Lincoln y lo que demuestra es que sorprendentemente uno de los factores que aumenta la prevalencia de problemas de comportamiento relacionados con el miedo en el perro es el dolor. No sabemos exactamente cuál es el mecanismo, más allá de que cada vez hay más evidencias de que las vías neuronales del dolor y de la ansiedad se solapan mucho, pero lo que demuestra este estudio es que cuando tienes perros con fobia a ruidos, fobia o miedo a personas desconocidas, a estímulos nuevos, etc., en muchos casos hay un problema subyacente de dolor que no se ha detectado, y el hecho de detectarlo utilizando, por ejemplo, escalas de dolor crónico, como la de Helsinki o el índice de osteoartritis, etcétera, y tratar el dolor, podría ayudar a reducir esos problemas de comportamiento que tienen un coste emocional y económico muy alto para el tutor. Y una última cuestión sobre este tema del dolor, y es que no debemos olvidar en ningún caso que manejar el dolor es algo que va mucho más allá de utilizar analgésicos. Es decir, sabemos que es un área fascinante en nuestro campo de bienestar animal, que hay muchos factores externos que modulan el dolor. Este es un estudio que hicimos en colaboración con colegas mexicanos y lo que vimos es que en perros que habían sido sometidos a una intervención quirúrgica, cuando aplicábamos la escala del dolor de Glasgow, encontrábamos una diferencia significativa entre los perros que en la fase de recuperación podían ver al tutor o a la tutora un par de veces al día y los perros que no veían al tutor o a la tutora en ningún momento de la fase postoperatoria. Y es algo que se observa en algunos de los momentos de muestreo. Y es interesante, no, si ustedes quieren, no es sorprendente, porque sabemos por muchos estudios en animales de laboratorio que la interacción positiva con otro individuo libera oxitocina y la oxitocina aumenta el umbral del dolor, por tanto reduce la percepción del dolor, pero es una de las muchas cosas que probablemente deberíamos cambiar en la gestión de algunas clínicas. No sé
cómo es aquí, pero en España todavía hay muchísimos colegas muy reacios a este tipo de cosas, que no son conscientes de los beneficios, que no quiero decir que pueda hacerse siempre, pero en algunos casos es algo perfectamente factible y tendría efectos muy positivos sobre el animal. Voy acabando ya con estos problemas. El siguiente era el tema de problemas de estrés crónico. En general hemos visto la conformación extrema, hemos visto la obesidad, el control del dolor, la falta de socialización. Problemas de estrés crónico, algo especialmente estudiado en el caso del gato. Y fíjense que, de hecho, si hiciéramos una lista de todas las cosas que pueden molestar de un gato cuando convives con él o con ella, la inmensa mayoría están asociadas a una respuesta de estrés en el gato. Esta es una lista de los cambios de comportamiento que aparecen en un gato como resultado del estrés, y fíjense que prácticamente todas las cosas buenas se reducen cuando el gato está estresado, y todas las cosas malas, como la vocalización, el hecho de esconderse, el hecho de marcar con orina, el spraying, la conducta agresiva o las conductas compulsivas, prácticamente todas las cosas molestas que pueden hacer los gatos aumentan como resultado del estrés, mientras que las cosas agradables como estar activo, jugar, etcétera, o el marcaje facial se reducen cuando el gato está estresado. Por lo tanto, obviamente el estrés tiene un coste para el gato en términos de bienestar, y como causa estos cambios de comportamiento tiene un coste para el propietario. Las estrategias más útiles: el enriquecimiento ambiental, que es algo muy bien pautado, muy bien descrito y estructurado en el gato, y una cuestión sobre la que a veces tenemos menos control, pero que es muy importante y que refuerza un poco esa idea del efecto diferido de la falta de bienestar, y es que el hecho de que un animal, en este caso un gato, sea más o menos estresable en la vida adulta depende en buena medida de sus experiencias tempranas, y sabemos que en el caso del gato el destete precoz tiene un efecto negativo muy pronunciado sobre varios problemas de comportamiento, incluyendo la agresividad hacia los propietarios. Por tanto, aquí tendríamos algo en lo que nuestra profesión debería tal vez involucrarse más con criadores, etcétera, e intentar cambiar algunas prácticas que no respetan lo que sería la biología normal de desarrollo de los animales. Y nos queda un último problema, antes de decir algunas cosas rápidamente para no pasarme de tiempo, de animales silvestres, que es el tema de la castración. Y aquí me ha parecido interesante, en una charla sobre comportamiento y bienestar de animales de compañía, poner el tema sobre la mesa. Tal vez y ojalá genere después algo de debate, de discusión, etcétera. La idea que quería transmitirles es muy sencilla. No sé si es igual en Uruguay, pero en España, hasta hace relativamente poco, la idea generalizada entre los veterinarios, cuando se trataba de castrar a un perro, por supuesto más allá de cuestiones legales. A veces la ley nos dice hay que castrar y punto, no hay más. Pero cuando es una cuestión que no depende de cuestiones legales, perdón por la cuestión, la cosa era, nuestra actitud como profesión era castra, que en el peor de los casos no ocurrirá nada. Esa era la impresión más generalizada. Y decíamos, bueno, como mucho sí que aumentas un poco el riesgo de obesidad, bueno, el tema este de la incontinencia urinaria por incompetencia del esfínter, en el caso de la perra, que puede resolverse con algunas intervenciones quirúrgicas cuando haces la castración, etcétera, pero poco más. Y además decíamos, hay muchos aspectos positivos de la castración, ¿no? Reducimos el riesgo de tumores mamarios y prevenimos muchos problemas de comportamiento. Bueno, la única idea que quería poner sobre la mesa es que la evidencia actual no soporta en absoluto esa idea. ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, hay estudios muy bien hechos con muchos animales que indican que la castración, especialmente la castración temprana, puede aumentar problemas de comportamiento. En primer lugar, no parece disminuir
conductas agresivas hacia personas, podría tal vez disminuir la agresividad intrasexual entre machos, pero no agresividad hacia personas, y seguramente aumentaría, no es que tenga un efecto dramático, pero tiene un efecto significativo, aumentaría problemas de comportamiento relacionados con el miedo. Y además hay evidencias que sugieren que al menos en algunas razas, y aquí podría haber un factor racial muy pronunciado, la castración podría aumentar el riesgo de algunos tumores y de algunos problemas ortopédicos. Con esto, y no quisiera que nadie me malinterpretara, no estoy diciendo que además es muy propio nuestro, ¿no? de España al menos, que debamos irnos de un extremo a otro. Es decir, lo que estoy sugiriendo es que esa idea que hemos defendido durante tantos años, de que la castración, en el peor de los casos, no hace nada, y cuando hace algo es bueno, no coincide con la evidencia. Esto no quiere decir que no debamos castrar nunca, en absoluto. Lo que quiere decir es que con la castración hay que actuar como con cualquier otra intervención médica veterinaria y preguntarse, ¿qué perro tengo delante? ¿Cuál es el contexto en el que vive este perro? Y obviamente cuáles son los condicionantes legales, etc. En nuestro país, en España, tenemos el triste récord de ser campeones en Europa Occidental de abandono de perros. Y obviamente, aunque las camadas no deseadas ya no son la causa principal de abandono, lo fueron durante muchos años, es importante tener eso en cuenta antes de pasarse al otro extremo. La ley nos obliga a castrar en algunos casos. Por lo tanto, no estoy en absoluto ignorando esas cuestiones. Simplemente estoy diciendo que en cada caso tienes que valorarlo todo antes de tomar una decisión demasiado simplista. Y demasiado simplista puede ser tanto uno como otro. Es decir, castrar puede ser una muy buena opción en algunos casos, pero en otros casos puede tener más consecuencias negativas que positivas. Por lo tanto, hay que valorarlo y ese es nuestro trabajo, obviamente, como médicos veterinarios. Bien, esto en cuanto a animales de compañía. Recuerden, la idea general es convivir con animales de compañía. La ciencia nos dice mejora nuestro bienestar, sí, en algunas circunstancias, pero tiene toda una serie de posibles efectos negativos. Y se da la circunstancia de que minimizar esos posibles efectos negativos y por lo tanto hacer que la relación sea mayoritariamente positiva pasa en buena medida por mejorar el bienestar de los animales, atendiendo a los principales problemas de bienestar que hemos visto. Bien, una cuestión completamente diferente. Todos, imagino, somos conscientes de esta cuestión, la crisis de la biodiversidad. Estos son datos de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, porcentaje de especies en diferentes grupos taxonómicos que están amenazadas de extinción o críticamente amenazadas de extinción. El panorama no es terriblemente halagüeño, ¿no? En el caso de los anfibios, por ejemplo, un 40% de especies amenazadas, en el caso de mamíferos un 26%. A mí, no obstante, más allá de las cifras, la gráfica que me hace reflexionar más es esta, de un colega mexicano. Fíjense, esta sería la tasa normal de extinción, la background, la que aparece en la línea discontinua, la frecuencia de extinción de especies si nosotros no existiéramos, si los humanos no existiéramos, y las otras son las que ocurren. Y como pueden ver, la diferencia es brutal. Es decir, no es que nos hayamos inventado nosotros la extinción, es que simplemente la estamos acelerando. Lo sabemos. Entonces, delante de esta situación, alguien podría decir, bueno, tenemos que hacer algo. Y entiendo que esta parte de la charla está un poco seguramente sesgada por el hecho de que, al menos en mi país, los zoos son objeto a menudo de crítica por ONGs y grupos de defensa de los animales, etc. Y yo creo que lo más honesto, en parte, es, no tengo ningún inconveniente en reconocer que yo soy un claro defensor de los zoos que trabajan bien, porque creo que contribuyen de una forma brutal a la conservación de la biodiversidad. Entonces,
Bueno, sí, sí. No, de hecho, nosotros también decimos zoológico, pero para abreviar, a veces hablamos de zoo. Pero zoo aquí quiere decir algo oscuro y... No, no, es que no, quería asegurarme de que no estábamos en el tema de coger o agarrar para entendernos. No, vale, no. Vale, o sea, no he dicho nada pecaminoso. No, vale. Vale, pues no, pues, nunca se sabe. Y como has dicho que graban, imagínate que zoo quisiera decir, no sé, algo perverso, no, nada más lejos de mi intención. Bueno, pues un zoológico. No voy a poder mantenerlo durante... O sea, a partir de ahora, si digo zoo, quiero decir zoológico. Vale. Entonces, claro, lo que algunas personas dicen, bueno, de acuerdo, vale, tenemos la crisis de la biodiversidad, lo que tenemos que hacer es esto, que es lo que llamamos conservación in situ, ¿no? Hay dos grandes estrategias de conservación, in situ y ex situ. In situ es, bueno, declaras, por ejemplo, zonas protegidas, el primer parque nacional del mundo, de ahí la foto, ¿no? Yellowstone. Pero también zonas en las que mantienes actividad humana de forma regulada para mantener la biodiversidad, etc. Y la gente que es muy crítica con los zoológicos dice, bueno, esto es lo que deberíamos hacer. Y lo demás es maquillaje, es decir, la conservación ex situ. Pues bien, esto es falso. Es falso no porque lo diga yo, evidentemente, sino porque esta institución, la UICN, en su último informe del 2024, dice que hay prácticamente 3.000 especies de vertebrados que están en peligro o en peligro crítico de extinción, que tienen muchas más probabilidades de no extinguirse si se benefician de programas de conservación ex situ. Y además hay toda una cuestión teórica de biología de la conservación detrás, que es lo que los especialistas llaman el torbellino de la extinción, y es que cuando una población se reduce mucho, la conservación in situ deja de ser eficaz, porque hay endogamia y además hay lo que se llama factores aleatorios. O sea, si tienes 500.000 animales de una especie y tienes 2 inviernos muy duros, pues pasas a tener 200.000. Bueno, pero si tienes 10 y tienes 2 inviernos muy duros, puedes pasar a tener 3. Y si por mala suerte los 3 son machos o hembras, pues ya está. Entonces, estos dos fenómenos, la endogamia y los fenómenos estocásticos, hacen que los especialistas en biología de la conservación te dicen, mira, cuando una especie está críticamente amenazada de extinción, tienes que combinar el in situ con el ex situ. Y no hay más, te podrá gustar o no, pero es así. Y esa es una de las contribuciones de los zoológicos. Algunas especies, el ciervo del padre David, el caballo del Przewalski, existen gracias a los zoológicos, además educan al público y además no podemos olvidar que la conservación in situ, desgraciadamente, ya no es dejar que los animales vivan sus vidas. Eso ya ha pasado a la historia. Incluso cuando hacemos conservación in situ, tenemos que translocar individuos, llevar unos de un sitio a otro, evitar caza furtiva, hay pocos animales, hay que evitar la endogamia. Esta es una fotografía del programa de conservación de la foca monje, que es una foca que antes vivía en España y ahora ya no queda en España. Está en Mauritania, pero va a reintroducirse en las Islas Canarias. Bueno, eso sugiere o requiere anestesiar a los animales, monitorizar a los animales, etc. Bueno, ¿dónde podemos los veterinarios aprender a manejar, anestesiar focas monje? Bueno, en un lugar en el que haya no focas monje, que no las hay en ningún sitio, pero sí focas parecidas a la foca monje, es decir, en zoológicos. Y de hecho, las personas que están haciendo todo este trabajo de conservación in situ de la foca monje son colegas del Zoológico de Madrid. Y así ocurre con otros muchos programas. Por lo tanto, primero, lo que nos dice la ciencia es, sin conservación ex situ no vas a resolver el problema, y además los zoológicos te aportan cosas adicionales. Educación de la gente, formación técnica para después hacer conservación in situ y además generan dinero. Eso es algo que
a veces olvidamos, pero hoy en el mundo los zoológicos aportan más dinero a la conservación in situ que todas las ONGs de conservación. Lo que pasa es que algunos no aportan nada, ojo, que yo estoy defendiendo los zoológicos y he dicho que soy defensor convencido de los zoológicos, pero de los que contribuyen a la conservación, que no son todos, y los que contribuyen a la conservación son los que hacen algunas de estas cosas. Bien, entonces la cuestión es, vale, de acuerdo, si aceptamos que los zoológicos juegan, desgraciadamente o no, pero juegan un papel crítico en resolver la crisis de la biodiversidad, ¿qué tiene que ver el bienestar animal con todo esto? Que de hecho es el contenido, ¿no?, de la charla. Pues bien, esta es la propuesta que yo les presento y que básicamente lo que dice es que si un zoológico no tiene en cuenta el bienestar de los animales, toda su posible contribución a la conservación simplemente desaparece. Es papel mojado. Porque fíjense, aquí lo que tienen es dinero para conservar animales en la naturaleza, educación del público, cría en cautividad y investigación que te permite después hacer las cosas mejor en la naturaleza. Estas son las 4 aportaciones. Y lo de arriba es lo que ocurre si no mantenemos altos estándares de bienestar en el zoológico. Si no mantenemos altos estándares, o a la inversa, si lo ponemos en positivo, si mejoramos el bienestar de los animales, en sociedades cada vez más sensibilizadas, la gente irá más al zoológico. Hay algunos países, España es uno de ellos, en los que, ahora no tanto, pero hace unos años, sobre todo en alguna ciudad, la mía, en Barcelona, la gente dejaba de ir al zoológico, porque estaba de moda que si te gustaban los animales y estabas en la línea de la protección de los animales, los zoológicos eran algo malo. Bueno, fruto probablemente de una coyuntura política, pero claro, lo que está claro es que si quieres generar dinero y educar a la gente tiene que ir. Y si la gente está sensibilizada por el bienestar, tienes que garantizar buenos estándares. Si quieres que los animales se reproduzcan en cautividad para aportar individuos a la naturaleza, los animales tienen que estar bien, porque si están estresados, enfermos o se mueren jóvenes, no se reproducen. Y finalmente, si tienes animales con un comportamiento absolutamente poco natural, lo que aprendas de esos animales no te va a ayudar en nada a entender las necesidades de conservación de esos animales en la naturaleza. Y esto lo quería, y para acabar, reforzar con 2 estudios que a mí me gustan mucho acerca de la relación entre mantener el bienestar en los zoológicos y contribuir de verdad a la conservación. Este es un estudio con orangutanes, hecho por colegas estadounidenses y canadienses, y lo que hicieron fue desarrollar un welfare score, un score de bienestar para orangutanes en zoológicos, de manera que podían puntuar el bienestar individual de cada orangután, ¿no? Orangutanes muy felices y muy miserables, para entendernos, ¿no? Y todo el rango. Y lo que hicieron fue después seguir a esos orangutanes durante años y ver cuándo se iban muriendo. Y bueno, lo que hicieron fue obtener esta probabilidad de muerte. Tienen, como ven, 3 líneas. La línea superior es la probabilidad de morirse conforme pasan los años para los orangutanes cuyo score de bienestar era inferior al promedio. Es decir, los orangutanes que tenían una vida miserable. La línea intermedia era los orangutanes del montón, ni muy felices ni muy miserables. Y la línea inferior, la probabilidad de muerte de los orangutanes cuyo score de bienestar resultó ser el más alto. Lo que nos dice el estudio es que, otra vez, y es de sentido común, pero hay que demostrarlo, los animales que están en malas condiciones de bienestar, estrés crónico, inmunodepresión, problemas cardiovasculares si son grandes simios, etcétera, etcétera, tienen menor esperanza de vida. Y está claro que si quieres hacer un programa de conservación ex situ, necesitas animales que se reproduzcan y el primer requisito para reproducirte es estar vivo. Si las condiciones de bienestar no son satisfactorias, la esperanza de vida disminuye.
Y otro ejemplo, con el que acabo, a mí de los primates me gustan especialmente los titís y alguna otra especie, hay muchas especies de titís, como saben, en peligro crítico de extinción, y cuando se mueren en los zoos, un porcentaje muy alto de ellos se mueren de esto que se llama el síndrome de desmedro, diríamos en español, el wasting syndrome. Son animales que tienen diarreas crónicas, van adelgazando, van quedando débiles, etc. Los veterinarios de zoológico tradicionales han dicho, bueno, diarrea crónica, pérdida de peso, problema nutricional. Vamos a ver la proteína, vamos a ver la fibra, vamos a ver eso, el enfoque tradicional, dejando de lado estas cuestiones así como más hippies, ¿no?, del tema de comportamiento y bienestar, etc. Bueno, y el wasting syndrome continuaba sin resolverse, hasta que hicieron un estudio epidemiológico bien hecho, este colega francés, y lo que identificó fue que los 3 principales factores de riesgo del wasting syndrome de los titís era el hecho de no tener barreras visuales que permitieran a los titís decidir cuándo estaban expuestos al público y cuándo no, tema de control como elemento clave del bienestar de un animal, el hecho de que pudieran construir nidos, que forma parte de una conducta prioritaria para los titís, y algo que puede parecer muy obvio, pero no lo es en todos los zoológicos, es que a los titís les estresa estar al lado de una instalación de un águila arpía o de un ocelote, les causa una cierta inquietud, y esto aparentemente aumenta el riesgo del wasting syndrome, que en el fondo parece ser un modelo del síndrome de colon irritable en personas. Pero creo que es un ejemplo muy bonito de cómo tienes una población de animales en zoológicos que pueden aportar mucho a la conservación y aportan menos porque enferman o mueren simplemente porque no habíamos tenido en cuenta hasta hace poco aspectos de bienestar que iban más allá de lo puramente nutricional y de salud física. Y esto me lleva al resumen y conclusiones, que de hecho ya lo he comentado antes. Recuerden, en el caso de animales de compañía, los efectos positivos y negativos están ahí, la manera de minimizar los negativos, mejorar el bienestar de los animales, y en el caso de animales silvestres bajo cuidado humano en zoológicos, la contribución clara de los zoológicos a la conservación, que no obstante pasa necesariamente por garantizar los mejores estándares posibles de bienestar. Y eso es todo. Gracias.